Entonces, bueno, es un poco lo que es historia, cómo las máquinas fueron cambiando y evolucionando y cómo son importantes en la actualidad y seguirán siendo con el pasar del tiempo y la humanidad, ¿no? Bueno, una breve introducción, y hay unas diapositivas de máquinas eléctricas. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, las máquinas eléctricas son el resultado de la aplicación de los principios electromagnetismo y en especial en la ley de inducción de Faraday. Las máquinas eléctricas se caracterizan por tener circuitos electrónicos y magnetismo entrelazados. Durante todo el proceso histórico de su desarrollo, las máquinas eléctricas han desempeñado un papel muy importante en el campo de la ingeniería eléctrica. Merece a su aplicación en los campos de generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica. Ya, bueno, aquí habla la ley básica que se ocupa de las máquinas eléctricas, la ley de inducción o la ley de Faraday. ¿Ustedes en circuito o electrotecnia vieron esta ley? ¿Alguien conoce sobre esta ley? No, ¿Nadie sabe lo que es la ley de Faraday? La ley de las aulas, yo creo que las aulas, profe, ¿no? A ver, explíquenme. David BCC. La ley de Más o Faraday menos, indica que, a ver, te escucho, Klinger, algo iba a decir. iba a decir que más o menos es sobre la ley de eso creo que es las aulas, no sé si, más o menos ahí creo que nos estaban explicando, pero no nos explicaron bien. Ya, la ley de Faraday dice que cuando por un conductor circula un amperaje, eh, por el conductor se crea un campo magnético, ¿no? ¿Sí? Por todo conductor o cualquier tipo de bobina, ¿sí? Y esta ley se conoce como la ley o el principio de electromagnetismo o generación de un campo magnético que es aplicable en motores, transformadores y generadores, cualquier tipo de máquina, cuando se alimenta, ¿sí? Con un voltaje, crea un amperaje y a la vez crea un campo magnético que circula por este conductor o bobina, ¿no? Entonces dice que las máquinas eléctricas desempeñan un papel importante en generación, transmisión, distribución y, bueno, para la utilización de la energía eléctrica. Entonces, en todas estas etapas, para poder tener energía eléctrica, se necesitan máquinas eléctricas. Por ejemplo, en la parte de generación, ¿qué máquina utilizamos? En generación, Generadores. ya generadores, ¿como cuáles tipos? ¿Qué tipo de generaciones tenemos? Ustedes conocen. ¿O qué tipo de centrales generadoras conocen? Sería, profesor, un alternador, ya que genera corriente. Ya, pero ¿como cuáles? Hidroeléctrica, ¿cuál más? Termoeléctrica, Yo conozco la hidroeléctrica Ocaña, había en la troncal, profe. ya, los cañas. ¿Cómo funciona esa hidroeléctrica? Funciona por medio de lo que es de bajar del agua por la turbina, lo que es la turbina y genera. Ya. Aquí en Esmeralda, ¿cuántas centrales generadoras tenemos? Dos. Dos creo que tenemos, profe. ¿Cuáles son esas dos? Eh, la termoesmeralda y la otra que no me acuerdo. Y la otra que no se acuerda, ¿cuál es la otra? ¿Qué me dice? Existen dos centrales generadoras, Termoesmeralda 1 y Termoesmeralda 2, que fue creada ya, creo que hace estamos en unos 10 o 12 años aproximadamente, la Termoesmeralda 2, ¿no?
Estas dos centrales que tenemos aquí en la ciudad, ¿de qué tipo son? ¿Cómo funciona? ¿O qué tipo de centrales son? Fósiles no son. Ya funciona con combustibles fósiles. Entonces son termoeléctricas, ¿no? ¿Sí? Aprovechan los combustibles fósiles como son gas natural, carbón y diésel para calentar el agua, evaporar el agua y poder generar energía, ¿no? Entonces, en todo este proceso tenemos máquinas. En las transmisiones, ¿qué tipo de máquinas tenemos? En la transmisión de energía. ¿Qué tipo de ¿Qué máquinas sería, tenemos en la profesor? transmisión? La, ¿Mande? ya- la eólica. No, ese es un tipo de central. En transmisión, ¿qué máquina usted cree que se utiliza? Se utilizan los transformadores, ¿no? ¿Sí? En generación y transmisión. Porque como ustedes saben, creo que les había hecho, y es conocimiento de ustedes, para poder llegar los voltajes adecuados a la vivienda, toca elevarlo, ¿sí? Para que exista la menor caída de tensión y luego disminuirlo hasta que lleguen a alimentar los hogares, ¿no? Entonces, en la transmisión y distribución existen sus estaciones, ¿sí? Que elevan y luego disminuye los voltajes, ¿no? Sus estaciones que contienen máquinas que son los transformadores que permiten variar el voltaje hasta el adecuado, ¿no? En generación tenemos 13.800 voltios, en transmisión creo que tenemos 38.000 voltios, y en la parte de distribución tenemos, bueno, depende, 120, 220 voltios, ¿no? Si es lo que queramos alimentar. Entonces, en todas estas etapas tenemos algún tipo de máquinas eléctricas. ¿Quién me va leyendo la siguiente diapositiva? Introducción. Las máquinas Ya, ya. eléctricas realizan una conversión de energía de una forma u otra, una de las cuales, al menos en la electricidad, teniendo en cuenta el punto de vista estrictamente ener- energéticos. Las máquinas eléctricas se clasifican en tres tipos fundamentales: generador, motor y transformador. Entonces tenemos tres grandes grupos, que son los generadores, motores y los transformadores, ¿no? Sí, aquí dice, a ver, sí, que convierten de un tipo de energía a otro tipo de energía diferente, ¿no? Se dice y se ha comprobado que la energía no se destruye, sino se transforma en un tipo diferente. Por ejemplo, en las viviendas. Si, por ejemplo, el caso de las planchas, ¿no? Si se alimenta con energía eléctrica y se transforma en qué tipo de energía para las Calor, planchas. ¿Mande? calor. Calórica, ¿no? Energía calórica. Otro ejemplo de transformación de energía de sus viviendas. La refrigeradora ¿Ya? ¿De qué tipo a qué tipo transforma? utiliza energía eléctrica y la transforma en hielo, o sea, convierte. Ya convierte, sería, bueno, ahí disminuye el calor. Los hornos microondas, ¿de qué tipo a qué tipo transforma? De la electricidad a, pues, obviamente a calentar, Al hacer como calor, ¿ya? un Los cambio. ventiladores, ¿de qué tipo a qué tipo de energía transforma? De la eléctrica a eólica. Exacto, de eléctrica y eólica. En las centrales de generación, ¿no? El movimiento de las aguas, ¿sí? Por el movimiento de las aguas tiene energía cinética, ¿no? Por la velocidad del agua. Cuando cae el agua tiene energía potencial por la altura, por caída. Y la transforma a energía eléctrica, ¿sí? Entonces, siempre la energía se transforma, no se destruye, solamente cambia de forma. Y asimismo en estos tres tipos de máquinas, generador, motor y transformador, cambia de un tipo a otro tipo diferente.
¿sí? Como es en la parte de acá abajo, la parte de aquí. Los generadores, ¿sí? Transforman energía mecánica a energía eléctrica. Los motores transforman energía eléctrica en mecánica. Y los transformadores lo que hacen es estabilizar o cambiar las variables o magnitudes eléctricas existentes, como son voltaje y amperaje, ¿no? Entonces cambian de un tipo a otro o estabilizan. Aquí dice, por ejemplo, que los motores generadores pueden trabajar viceversa, ¿no? Un motor puede trabajar como generador y un generador puede trabajar como motor. Y eso es comprobable. Todos los motores en su parte externa tienen una parte conocida como el eje, ¿sí? Y es aprovechada para hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Si usted tiene un motor desconectado, ¿sí? Y usted ejerce presión sobre el eje, ¿sí? Le da vuelta el eje y hace medición en la entrada del motor, va a generar un voltaje. Así sea mínimo, genera un voltaje, ¿no? Entonces estoy moviendo, ¿sí? Ejerciendo una energía mecánica para generar una energía eléctrica. Y así mismo puede actuar el generador, ¿no? Los generadores y motores tienen partes móviles, ¿sí? Partes giratorias, se clasifican en ese grupo, y los transformadores tienen partes estáticas, partes estables, ¿sí? Como se ve en la imagen de aquí, en el diagrama de bloques, lo que principal función del transformador es variar las tensiones o los niveles de voltaje, ¿no? Tiene dos devanados, ¿sí? Primario y secundario, una entrada y una salida, y aumenta o disminuye los diferentes tipos de voltaje, ¿no? Entonces puede tener un voltaje alto en el primario, lo disminuye, o puede tener un voltaje bajo en el primario y lo aumenta, ¿no? ¿Sí? En todos lados tenemos transformadores, en sus viviendas, sus sectores, por lo menos hay un transformador, ¿no? ¿Sí? Un monofásico que está alimentando a un cierto sector, trabaja para cierto sector. Si tenemos este tipo de máquina, ya. Siguiente, ¿quién me va leyendo? La siguiente diapositiva. Los generadores y motores. Los generadores y motores tienen un acceso mecánico y por ello son mecánicos dotados de movimiento que normalmente es una rotación. En cambio, los transformadores son máquinas eléctricas que tienen únicamente acceso eléctricos y son mecánicos estáticas. En constancia, los motores y generadores son máquinas, no se alcanza a ver, profe. Eléctricas, rotativas y transformadores son máquinas eléctricas estáticas. Ya. Entonces, dice lo mismo que dicen antes, ¿no? Cómo se clasifican y las partes que poseen, ¿no? Partes móviles y los transformadores partes estáticas. En este grupo no vamos a ver asíncrono y síncrono, porque estos son máquinas AC. Y bueno, aquí está la parte de generación y lo que son las centrales hidroeléctricas, cómo trabaja, ya le dijo el compañero. Entonces, se embalsa el agua, ¿sí? Y hasta cierto nivel. Cuando llega a cierto nivel, se abren las compuertas golpean las aspas de la turbina del generador, provoca energía, esta energía es transmitida al transformador para aumentarla y distribuirla a través del sistema de transmisión, ¿no? Y el agua vuelve a su cauce normal, ¿no? Las termoeléctricas, ¿no? Que utilizan combustibles fósiles como son carbón, gas y petróleo, ¿no? Estos combustibles fósiles
como está aquí en la imagen, esta parte de aquí. Si lo que hacen, se aprovechan para generar calor y calentar el agua que circula por ductos, tuberías. Esa agua que circula por las tuberías se calienta, se evapora. Al evaporarse, llega una tubería que está conectada a la turbina se mueve, producto del golpe del vapor, se alimenta el generador, provoca energía eléctrica y esto va a los transformadores y de nuevo va a los sistemas de transmisión, ¿no? Y el agua vuelve a su proceso para enfriarse y iniciar el proceso de nuevo, ¿no? Entonces, así funciona lo que son los generadores que están en este tipo de centrales que son de tipo termoeléctrica, ¿no? O térmicas, ¿no? Térmica por la temperatura. Hidroeléctrica, hidro por el agua. Y acá están las partes de lo que son el generador, ¿no? Tenemos la publicidad. Las aplicaciones. Sí, las aplicaciones son muchas en todos los aspectos de la vida cotidiana y también en la parte industrial, ¿sí? Aquí tenemos un motor, ¿sí?, que está siendo alimentado, un motor trifásico. Se alimenta con energía eléctrica y producto de esa energía eléctrica genera que se mueva el eje que está conectado al motor. El movimiento de ese eje está conectado a una polea y permite levantar diferentes tipos de carga, ¿no? Entonces, aprovecha el movimiento para subir o disminuir una carga determinada. No es lo mismo que una máquina haga este trabajo que una persona, ¿no? Porque en el caso de la máquina genera menos esfuerzo y menor tiempo para ejecutar el mismo tipo de actividad. Entonces, tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Acá lo mismo, tenemos un sistema laminado, ¿sí?, motores que están conectados a un sistema de bandas que también aprovechan el movimiento del eje para mover las bandas y hacer un tipo de actividad. Entonces, en este caso tenemos 4 motores que están siendo alimentados por energía eléctrica. Acá están, bueno, ya físicamente como se ven, sistema contra incendio, máquinas desfiladoras, ventiladores industriales, ¿sí?, que también en el eje están conectados aspas, un ventilador, ¿no? Entonces, el ventilador tiene un motor, el motor está conectado al eje, el eje conectado a las aspas y a lo que se alimenta genera movimiento que mueve las aspas y corta el aire y provoca el viento, ¿no? La publicidad. Y a las partes de unas centrales hidroeléctricas, ¿sí?, lo que son los generadores están en la casa, en el cuarto de turbino, ¿no? Cuarto de turbino, casa de turbina, donde están las partes de generación. Bueno, aquí lo que expliqué antes, ahí está más indicado el proceso, parte de embalse, ¿sí?, donde están las compuertas, el agua cae, golpea las aspas y de nuevo genera, ¿no? Y como dice el compañero, bueno, nos indicaba un tipo de central, aquí tenemos muchas centrales en el país, ¿sí?, que lamentablemente en el momento está en mantenimiento y ya se confirmó que mañana va a haber apagones, ¿no? Sí, van a haber en la costa de 3 horas de apagones. Me imagino que más tarde van a indicar en qué, en qué horario van a hacer los apagones en la parte de la costa. Centrales térmicas, lo mismo que le indiqué antes, ¿sí?, el mismo proceso. Los transformadores, diferentes típicos, diferentes tipos, transformadores de potencia, transformadores trifásicos. Sí, transformadores en caseta, transformadores de poste. ¿Sí? Entonces, en todos lados tenemos máquinas que generan algún tipo de
tipo de trabajo. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, por ejemplo, antes que, bueno, estamos un poco con tiempo todavía, que tengo justamente lo de las centrales existentes en el país. A ver si encuentro, cálculo. Dame un Una minuto, consulta, profe. dígame. Ya, mejor son las hidroeléctricas o las termoeléctricas. Las mejores son las hidroeléctricas porque son menos contaminantes, aunque dañan el ambiente porque cambian el cauce del agua y cuando cambia el cauce del agua, automáticamente las especies que dependían de esa agua van a tener que cambiar de sitio, pero son más limpias y menos contaminantes en el ambiente. Las termoeléctricas generan CO2 que producen lo que actualmente es el calentamiento global, ¿no? Vamos. Aquí tengo una diapositiva justamente de las Entonces, centrales. serían las que llaman como lo que provocan efecto invernadero. Exacto, sí. Efecto invernadero es el calentamiento de la capa de ozono, ¿no? Sí, show. O sea, aquí están justamente las centrales que tenemos en el país. Vamos a verla brevemente, ¿no? Para que conozcan. Esta información está actualizada creo que hasta el 2015. Entonces, bueno, en el país tenemos algunos tipos de generación, tenemos principalmente térmica, hidroeléctrica y también tenemos una parte que es eólica, un proyecto pequeño en el país para alimentar a una determinada población. Entonces, DCAC, cómo se genera. Ya en el país tenemos tensiones para alimentación de vivienda de 110 y 220 voltios, ¿no? Este proceso, generación, transmisión, existe su transmisión y también parte de distribución, aquí falta comercialización. Tipo de sistemas convencionales, los que utilizan combustibles fósiles o contaminantes, y las no convencionales, energías limpias o alternativas, ¿no? A ver. Y aquí están algunos tipos. Tenemos en el país, generamos energía eólica por una potencia entre 40 y 50 megavatios, solares mínimas 2 y 3 megavatios, y la mayor cantidad es térmica e hidroeléctrica, ¿no? Entonces, antes de construir una central, hay que hacer un estudio, un análisis de factibilidad. Es decir, que las condiciones climáticas, ambientales, de sitio son las adecuadas para poder instalar una central. Entonces, todos los lugares no cumplen las condiciones adecuadas. En lo que son proyectos hidroeléctricos, tenemos hasta el 2015 el proyecto Masar, genera 160 megavatios. Coca-Cola Sinclair, 1500 megavatios, que se pensaba o se estima que genere el 25% de la demanda nacional anual. Pero como está en mantenimiento, está en fiscalización por sobreprecio, lamentablemente ese 25% nos ven afectados. Sopladora 487 megavatios, Huachipilatón 246, Hijos, Baba, y falta Paute, ¿sí? Tenemos el isla San Cristóbal, que también tiene centrales de generación. Y la parte eólica tenemos en ciertos lugares que es mínimo. Tenemos en Salinas, Huascachaca, Villonaco y Chincha, ¿no? Y Membrillo. Son pocos los megavatios que se generan porque las condiciones climáticas, ambientales y situacionales no son adecuadas para generar. Proyecto Masar, ¿sí? Genera 800 gigavatios horas cada año. Paute Sopladora, que antiguamente era la principal a nivel nacional y la más grande, genera 2.700 gigavatios anuales, ¿no?
Por esta de aquí hubo problemas en el 2010, como ya le había indicado, ¿no? De los apagones. ¿Sí? Esta es la ubicación de Pauta y Mazar. Mazar están ubicados en la provincia de La Suay. Y bueno, así tenemos algún tipo de centrales. Sopladora 497 megavatios, ubicada entre Azuay y Morona. Coca-Cola Sinclair, la más grande, entre las provincias de Napo y Sucumbíos, en el cantón El Chaco. Lamentablemente aún no funciona, 1500 megavatios. Huachipilatón a 254 megavatios. Proyecto multipropósito Baba, 42 megavatios, genera 440 gigavatios hora. Ya sí existen varias centrales que generan y utilizan máquinas para poder generar, ¿no? Lo que son generadores, y principalmente generadores y transformadores para poder generar, transmitir, subtransmitir, distribuir y comercializar lo que es energía eléctrica, ¿no? Entonces las máquinas son importantes porque sin ellas no podemos trabajar, no existen actividades productivas, turísticas, instituciones públicas, privadas, no existe nada, ¿no? Entonces las máquinas son importantes, conocerlas cómo funciona y cómo se las aplica, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? De esas presoras hidroeléctricas, ¿cuántas están pues ahora mismo se puede decir en funcionamiento? La mayoría están en mantenimiento, ¿sí? Lo que tengo entendido, Coca-Cola está en mantenimiento. Hay una que queda por la vía Santo Domingo, ahorita no me acuerdo el nombre, está en Mandariaco. Mandariaco se llama. También está en mantenimiento. Las termoeléctricas que están aquí funcionan, pero depende del diésel para funcionar. ¿Sí? Entonces, el diésel se lo compra Colombia y entonces dependemos de ley de otro país. Creo que yo les decía ayer en estos días a ustedes que dependíamos de la compra de energía a Colombia, ¿no? Pero Colombia no nos quiere vender ahorita energía porque tiene el mismo problema que nosotros. Entonces, si ellos nos venden a nosotros, ellos se van a ver afectados. Entonces, no nos van a vender y por eso, desde mañana, van a haber apagones a nivel nacional. ¿Sí? Volvemos hace 15, 20 años a los apagones. Esperemos que el próximo gobierno, porque este gobierno ya, lamentablemente ya no hay como esperar nada, pueda solucionar o mitigar este inconveniente que ya se sabían desde febrero que iban a suceder, ¿no? De febrero ya se sabían que iba a suceder. La viceministra de Energía y Minas comunicó, indicó al gobierno que tome las medidas adecuadas, no se hizo en su tiempo y ya estamos pagando las consecuencias, esperemos que no sean muy graves y que la afectación no sea mucha, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, a los que está en su vivienda tal vez afecte para comunicarse, para ver noticias, cosas así, pero hay medios, comercios que necesitan energía para trabajar. Y esas 3, 4 horas significa la pérdida de millones de dólares diarios a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Por una mala planificación o no desembolsar el presupuesto necesario en su tiempo, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos 6 minutos, vamos a quedar hasta ahí. Y la próxima semana de esta materia, esperemos que ya volvamos presencialmente, vemos un poco de cálculo, vamos a ver lo que es potencia eléctrica y eficiencia energética aplicadas en máquinas eléctricas, ¿no? Para luego pasar ya a los tipos de máquinas eléctricas, tipo motores Shunt, derivación independiente, paralelos, series, mixto, excitación independiente. Todos esos motores vamos a ver poco a poco, semana tras semana, ¿no? Y como les decía, no nos conectamos a la hora de electrónica de potencia, y el día de mañana nos vemos a los que ven instrumentación en la hora de instrumentación con el mismo enlace, ¿sí? Entonces, antes de concluir, coloquen presente su nombre, los que lo hagan se pueden conectar y nos vemos el día de mañana. Profe, una consulta. Y si Dígame. mañana no se llevan la ¿Mande? Lo de la energía me dice usted. energía, No le escuché, se escucha entrecortado. en la tarde, ¿cómo nos vamos a conectar? Ya, el gobierno, En la tarde, son 3 ¿cómo horas hacemos para que conectarnos? va a haber apagones, ¿no? En la costa, pero
Ya depende de la empresa, en este caso CENEL, de la provincia de Esmeralda, determinar si va a ser en la mañana, si va a ser en la tarde, porque va a ser mañana y tarde, noche no va a ser. O si va a ser 1 hora en la mañana, 2 horas en la tarde, eso lo van a saber más tarde o más tarde temprano en la mañana, ¿no? Si en la tarde no hay energía, no nos conectamos, ¿sí? Así de simple. Igual, apenas tenga información de los horarios de los apagones, que más tarde creo que van a indicar, yo les informo para que ustedes sepan si nos conectamos o no mañana, ¿sí? Ya, profe, gracias. Ya, ok. Entonces, busquen presente su nombre y si no hay novedad, nos vemos el día de mañana.